Bueno, vamos a hacer un punto acá. Ustedes saben que hay un horror tremendo que tiene que ver con esa casa en Coglan, en la avenida Congreso, donde se descubrieron los huesos, bueno, más de 110 restos óseos humanos de una persona que murió, que en realidad fue asesinada hace 41 años, a sus 16, que es Diego Fernández Lima. Y ustedes saben que a partir de ese hallazgo y de haber podido machear el ADN de su madre con el de la víctima, bueno, hay una investigación que se abre. Sí. Hoy estuvo el principal sospechoso, que es Christian Graf, que es una persona que vive en esa casa y es una persona que fue compañero de colegio del Industrial, del ENET 36, de Diego. Y que estaba viviendo en el mismo momento que sucedieron los hechos. Exactamente, y hoy estuvo en la Fiscalía haciendo una suerte de presentación espontánea. Dijo, vengo a aclarar algunas cuestiones, no trascendió demasiado de su declaración. Por supuesto que ya el macheo del ADN con la identidad, digamos, de los restos óseos con la identidad, eso ya fue una conmoción para la familia Fernández Lima. Totalmente. Imagínense ahora que están ante la posibilidad de descubrir quién fue el asesino y por qué lo mató. Claro. Estamos en comunicación con Javier Fernández, que es hermano de Diego y bueno, es quien llevó la bandera de esta lucha durante muchos años, sobre todo después del fallecimiento de Tito, de su papá. Javier, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Gracias a vos, ¿cómo están? Acá estamos. Gracias por el contacto. No, por favor, Javier. Bueno, hoy habrás visto a esta persona, Christian Graf, que fue abordada por los periodistas en la sede de la Fiscalía, que parecía que quería decir algo vinculado a su padre, pero no se terminó de entender. ¿Con qué sensación te quedaste en el día de hoy? Cuando vi, creo que fue Mercedes Ninzi. Mercedes Ninzi, sí. Ella dijo también que le agarró como un escalofrío cuando lo vio. Cuando vi la nota me agarró también a mí el escalofrío de verlo. Pero nada, es muy triste todo, es muy macabro. Es una locura. Sobre todo, bueno, todo es macabro, que alguien haya sido capaz de matar a su compañero de colegio o el padre al compañero de colegio de su propio hijo, que la familia haya vivido por años, ¿no?, conviviendo con esos restos. Nada nos entra demasiado en la cabeza, ¿no? Y tampoco había un móvil aparente, no. Obviamente que nada justifica la atrocidad, pero en esto de tratar de entender por qué pasó lo que pasó. Es que no, ni a mí ni a todo el mundo que estoy hablando, nadie lo puede entender. No se justifica en un chico de 16 años. Diego jugaba al fútbol en Excursio. Si no estaba en Excursio, estaba o en el colegio o acá por el barrio, que nos conocen todos. Seguimos viviendo acá. Es terrible, pero nada, será justicia. Por eso estoy, como decías vos, con la bandera. Claro. Por él, por mi papá. Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. Por supuesto, viste que los abogados arrancan con las cuestiones técnicas de las prescripciones. Es que yo no entiendo nada de eso, claro. ¿Viste? Y yo quiero justicia por mi hermano. ¿Por qué le hicieron eso? Claro. Esa gente vivió ahí, hay gente que vivió ahí seguramente inocente, que se está enterando de todo esto ahora. Festejó Navidades, cumpleaños, la pileta, y estaba mi hermano ahí abajo, 41 años ahí, enterrado. Un espanto. Y sabés que entre las cuestiones clave de la investigación está el cuaderno de tu papá, ese cuadernito negro, si no me equivoco, donde él anotaba las líneas de colectivo que iba siguiendo el recorrido, las paradas, los nombres, algunos pensamientos que le venían. ¿Él nunca sospechó de esa casa, de ese compañero, de esa familia? Sabés que no, porque no lo teníamos en el radar. La policía no había hecho nada. La policía en 41 años, cuando mi papá fue a hacer la denuncia, nunca fue al colegio, nunca fue a excursionistas, ni a la primaria a ver nombres y nada. Y eso lo hizo mi papá. Y no estaba esta persona, no figuraba en la libretita. Claro, porque no le contamos a la gente que tu papá se muere buscando a tu hermano. De hecho, él iba en bicicleta y tiene un accidente de tránsito. Mirá lo que son las cosas, a 7 cuadras de la Casa del Horror, ahí. Y así, en la misma avenida Congreso. Mirá, en la misma avenida, Sí, terrible. Y después trascendieron en las últimas horas, que supongo que está todo
todo en la investigación, unos boletines, no sé si pudiste ver el macheo entre el boletín de Christian Graf y de tu hermano, que tienen un 1 en historia en el mismo momento, algunas presuntas inasistencias o algunas faltas consignadas en el boletín que serían coincidentes. ¿Atás algún cabo con todo eso o es hilar demasiado fino? No los vi, es hilar demasiado fino, pero bueno, sí, la fiscalía fue a buscar todo eso porque después que salió todas estas noticias, todos los compañeros de Diego del secundario se presentaron automáticamente a declarar en la fiscalía para corroborar. Dije, hasta que ellos no declararon, nosotros no sabíamos por qué Diego estaba en esa casa. Pero gracias a ellos dijeron que, bueno, eran compañeros y, bueno, la fiscalía fue a buscar evidencia más precisa, ¿no? Por eso de los boletines. Claro. ¿Y cuál es el destino? No sé si vos pudiste hablar con el fiscal, que entiendo que se está tomando este trabajo muy seriamente. ¿Cuál es el destino? La pregunta sería, ¿les alcanza con la verdad o también quieren justicia? A mí, yo quiero verdad, justicia y todo el peso de la ley. A mí me arruinaron mi infancia. Yo crecí con 41 años al día de hoy de dolor esperando a mi hermano, a mi mamá. Por suerte está viva, tiene 87, pero mataron a una persona, que puede ser, bueno, me tocó a mí, mi hermanito, pero puede haber sido cualquiera. El tema es que necesitamos justicia y verdad. Totalmente. Y vos decías que declararon los compañeros del colegio. Tengo entendido que hoy declararon 2 por Zoom, 2 que viven en el exterior por Zoom. Sí. Y bueno, la pregunta es si pudieron reconstruir algo del vínculo de tu hermano con su presunto victimario o con la familia de sus victimarios, ¿no? Porque hasta acá no aparecía nada que hablara de enemistad, animosidad, bullying, hostigamiento. Hasta acá no había nada de eso, pero tal vez los compañeros pudieron aportar algo. Sí, aportaron muchos datos importantes que el fiscal me dijo por una cuestión de seguridad que no trate de no hablar del tema y espero que sepas entender. No, sí, por supuesto, la prioridad es la investigación. Sí, por eso el fiscal tiene todo. Por supuesto. Sí. Y a mí me quedó una sensación después de escuchar hoy a Christian Graf. No me preguntes por qué, quizá por eso que le desliza a Mercedes Ninzi, que no se llegó a entender del todo bien, o quizá por mal pensada, llámalo como quieras. Mi sensación es que le va a echar el fardo al padre, que está muerto. No puedo hablar de eso. Ok. Perdóname. No, está bien. Está todo en la fiscalía, se está averiguando todo. Perfecto. Igual la investigación, por supuesto, que puede desentrañar lo que es verdad de lo que es mentira de su relato, pero lo ato también con esto que dijo de quiero aclarar algunas cosas, ¿viste? Como que tampoco puede negar los hechos porque los restos... Y 2 más 2 es 4. Claro, y la coincidencia que no es tal de que era su compañero de colegio, no hay escapatoria para la atribución del crimen a alguien de la familia, a alguien que vivió en esa casa, no hay otra hipótesis posible. Es lo que vos decís, pero viste cómo es las leyes, la justicia, están ellos atrás de todo esto y nada, está bastante avanzado. Tal cual. Y lo último, Javier, 41 años, ¿no? Y después todo se precipita vertiginosamente porque aparecen los restos óseos, al poco tiempo el trabajo de antropología forense logró identificar a tu hermano, ahora una investigación. Me imagino tu cabeza, la de tu mamá, ¿no? Debe ser una coctelera eso, después de 41 años sin una noticia, sin una novedad, sin un indicio. De repente se abrió la caja de Pandora. Es como si vos, igual para nosotros Diego falleció hace 15, 20 días que nos contaron la historia. Claro. Diego son 41 años de esperanza, ¿no? Claro, si tu mamá lo seguía esperando, claro. Y mi mamá hasta la semana pasada, 10 días, salía al balcón, miraba al balcón, si venía, el teléfono de línea nunca lo quiso cambiar, nunca se quiso mudar, es una madre. Total. Creo que eso, como una madre no siento otra cosa, ella sabe el primer día como mi papá que algo había pasado, Diego no se fue de acá. No, claro. A Diego le hicieron algo, pero son 41 años, es un mazazo que te arruina. Total. Yo no duermo poco,
más allá que estamos cerrando una parte, por lo menos encontramos a Diego, Sí. pero ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Y no te voy a pedir que me lo cuentes porque no quiero perjudicar la investigación, pero a este punto, ¿vos tenés una íntima convicción sobre quién fue y por qué? Sí, yo qué sé, Ok, sí. El sí. por qué no lo sabe, el por qué no El por qué no, porque no se justifica. no, más Porque, vale. Te lo preguntaba en el sentido del móvil, por supuesto que no tiene ninguna justificación. claro, Hoy lo no, no lo hablábamos sé el con el móvil. profe Torre, viste, el perito Sí, forense, y decía que según su expertise fue un hecho precipitado, que ni siquiera cree que haya tenido premeditación, lo cual no le quita horror, ¿no? Porque cómo alguien tal puede cual. ser capaz de matar a su compañero de colegio o Sí, si fue el padre, al compañero de su hijo con un cuchillo de cocina, viste, sí. ¿qué te puede Y pasar después por la cabeza? Y enterrarlo en el enterrarlo en el fondo de tu fondo. casa a 60 centímetros con Una una locura, losa improvisada, ¿no? Una cosa que es una locura. es de las peores películas de terror. La verdad es que lamento mucho que les haya tocado esta y deseo de todo corazón que haya verdad y que haya justicia para ustedes también. Sí, es así. Que es terrible todo. Yo te agradezco mucho. No, por favor, por favor. Y faltan declarar amigos. ¿Qué te cuentan en cuanto a la investigación, en cuanto a la posibilidad de Sí, seguir sí, sí, recolectando falta. testimonios? Estaban declarando hoy, mañana, Mm, sí, hay un montón de declaraciones, sí, mm. sí. Bueno, ojalá haya verdad y por qué no ilusionarse con que también haya justicia más allá de las cuestiones legales, ¿viste? Me parece que fuiste vos el que dijo, hubo una ley Micaela, hay una alerta Sofía, Sí. podría haber una ley Diego, ¿no? Por el tema La ley de la Piazza, imprescriptibilidad de los crímenes. exactamente, la ley Piazza, por eso La se ley cerró Piazza en abusos de menores, claro, claro, exactamente, tal cual. claro. Pero bueno, ojalá, Dios Ojalá. quiera. Gracias, Poder Javier, por la encontrar. charla. Mandale un abrazo fortísimo a tu mamá y a toda la familia y que haya verdad y justicia para ustedes. Dale, muchas gracias por el contacto y gracias por estar, ¿eh? Por favor, gracias. Gracias. Era Javier Chao. Fernández, el hermano de Diego Fernández Lima, y la verdad es que uno no puede entender cómo pudo pasar esto y Ujú. cómo podés hoy procesar esta nueva realidad. 41 años desaparecido desde sus 16 y hoy aparecen sus restos óseos y todavía quedan un montón de preguntas por resolver. ¿Quién fue? Ujú, Si hubo cómplices, si hubo encubridores y por qué. ujú. Ojalá haya sosiego para esta familia que ha sufrido demasiado, demasiado. Estamos en el 11 3500 1079. 1079.